Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar presentes aquí. Tal como lo anunciamos la semana pasada en la conferencia con el Premier, esta semana íbamos a presentar las medidas. En primer lugar, decir que esta es la visión compartida del gabinete de cómo reactivar la economía. Es, primero, un cuerpo vivo. Vamos a ir agregándole cosas probablemente en la ejecución, mejorando algunos temas. Podemos agregar medidas también. Es el trabajo coordinado de todos los equipos técnicos. Quiero aprovechar también para presentarles al equipo técnico del MEF, quienes han estado detrás de muchas de estas medidas. Me acompaña Juan Pichigua, viceministro de Economía, José Carlos Chávez, y los directores generales de las diferentes direcciones generales que precisamente han trabajado detrás de este plan. Y muchos de ellos han estado también detrás de Impulso Perú. Entonces, si me permiten, me gustaría hacer la presentación de pie. Esta presentación tiene tres partes. En la primera parte describimos el contexto económico que nos lleva a lanzar este plan. Es un plan que se complementa con Impulso Perú. Esto es algo importante que me gustaría mencionar, es algo que se complementa con Impulso Perú. Entonces, empezamos describiendo el panorama internacional, qué está pasando afuera, aterrizamos al panorama local y finalmente describimos la política económica del Ministerio de Economía y Finanzas. A nivel internacional lo que estamos observando es una desaceleración de los indicadores globales, es una desaceleración sincronizada. Todavía persisten riesgos de que algunos países o bloques económicos importantes el próximo año entren en una recesión. Ustedes han visto, o sea, claramente pueden ver cómo se han ido revisando a la baja las proyecciones de crecimiento, y los indicadores más recientes muestran que efectivamente esto continúa así. Ustedes pueden ver el PMI, que es un indicador que mide justamente la dinámica más reciente de la actividad económica, se mantiene esta tendencia, y es una tendencia que se está desarrollando, se está observando en la mayoría de países. Entonces, primera idea, un mundo en desaceleración es un elemento, un factor negativo para nuestra economía. Segundo punto importante es que la inflación se mantiene alta. Dentro de esto, lo positivo es que la inflación en Estados Unidos comienza a ceder, y eso puede tener un impacto en la velocidad en la cual la Reserva Federal va a ajustar sus tasas de interés. Como pueden ver en este gráfico, desafortunadamente vamos a estar en un contexto de tasas de interés altas y el próximo año. Ustedes pueden ver acá, esta es la subida más rápida en la historia que hemos visto en economía, ¿no? Supera la desinflación de Volcker, a la desinflación de Greenspan. Y como muestran las encuestas, para el 2023 y 2024 todavía las tasas de interés se van a mantener altas, y este es otro factor adicional que no va a estar a nuestro favor. En la región está pasando algo similar, tasas de interés al alza, inflación todavía que se mantiene en niveles elevados. Pero digamos, no todo es negativo. En lo que respecta, por ejemplo, a commodities, si ustedes observan, a pesar de la importante desaceleración, estos se mantienen altos y en muchos casos por encima de lo que nosotros preveíamos en el marco macroeconómico multianual. ¿Esto qué va a generar? Que a pesar del deterioro de la economía global, nosotros vamos a tener mayores ingresos el próximo año, y justamente esa va a ser una de las fuentes que nos va a permitir financiar el programa Compunche Perú. Asimismo, lo que estamos observando es que la inflación tanto de energía como de alimentos empieza a ceder, ¿no? Entonces, esto también va a ser muy importante en el 2023, para que las presiones inflacionarias, que en el caso de Perú básicamente es inflación por alimentos y energía, pueda ayudar a una convergencia más rápida de la inflación. Sin embargo, hay riesgos, hay que reconocer que hay riesgos. Uno es que China se desacelere más. Si bien es cierto, ha flexibilizado su política de hacer frente al COVID, todavía es un riesgo que persiste. Podríamos también entrar a un ciclo de endurecimiento de las condiciones financieras. Este es un segundo factor. El tercer factor es más geopolítico. No se ha resuelto el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Esto, ustedes saben, Europa está entrando al invierno. Eso puede hacer que existe la posibilidad de un mayor racionamiento, por ejemplo, del gas. Entonces, esa es una presión al alza que esperemos se pueda resolver. Y a diferencia de Perú, Chile y Uruguay, la posición fiscal en el resto de América Latina no es la misma. Entonces, a nivel internacional, a modo resumen, una economía que se desacelera, una inflación que se mantiene alta, pero que da señales de convergencia, sobre todo en Estados Unidos, tasas de interés altas, pero, digamos, la parte positiva es que los commodities que más interesan a Perú se han mantenido en precios elevados. Entonces, con eso pasamos a nivel local. La parte internacional no va a ser un motor importante de crecimiento, al contrario, podría generar presiones para una mayor desaceleración, pero justamente hemos tomado preventivamente y estamos tomando medidas con el objetivo de hacer frente a esta desaceleración global. El caso local, empezamos bien el año, creciendo a tasas en promedio por encima de 3,5%, pero lo que hemos observado en los últimos trimestres, conforme ya la economía empezaba a abrirse y se disipaba el efecto estadístico de la mayor apertura de la economía, una moderación del crecimiento. Entonces, hacia adelante, en noviembre y diciembre, lo que esperamos es un crecimiento promedio de 2%, con lo cual estaríamos hablando de que el año cerraría entre 2,8 y 2,9. Está ahí, está en el límite. Lo que esperamos es, con el apoyo a Impulso Perú, que muchas de las medidas se han aprobado ayer, más el avance de Compunche Perú, en el primer trimestre del 2023 crecer al menos 3%. Eso es lo que estamos previendo, o sea, una tasa mayor de 3% en el primer trimestre del 2023. Algo importante que mencionar es que a pesar de que la economía ha recuperado sus niveles prepandemia, todavía hay sectores que se encuentran severamente afectados. Ustedes pueden ver, hay sectores primarios como la pesca, los hidrocarburos que digamos, han sufrido el impacto de choques específicos a estos sectores, pero en general sectores como alojamiento y restaurantes, el sector transporte, los servicios todavía están por debajo de los niveles prepandemia, y a esto se suma el impacto adicional que ha generado esta conflictividad social que ha sido importante. Algo que destacar es que el sector primario, a pesar de los problemas, ha salido de la recesión. Como lo decía, la tasa de crecimiento en el 2022 hubiera sido más alta con un sector primario creciendo, pero ya el cuarto trimestre por fin vamos a observar la recuperación del sector primario. El sector no primario ha venido desacelerándose y la idea es que para el primer trimestre del siguiente año podamos observar al menos tasas de crecimiento de 3%. Adicionalmente observamos una moderación del crédito. Ya el incremento de las tasas de interés del Banco Central se están reflejando en una moderación del crédito. El empleo ha recuperado sus niveles prepandemia, pero algo importante que mencionar es que todavía tenemos un reto enorme en lo que respecta ya no a la recuperación de la cantidad del empleo, sino a la recuperación de la calidad del empleo. Ustedes pueden ver, el empleo adecuado a nivel nacional todavía está 3% por debajo de lo que teníamos hace 3 años. Entonces, esto es definitivamente necesitamos tomar medidas para revertir esta tendencia. Y 2, como pueden observar, este año probablemente la pobreza no se reduzca por el impacto de la mayor inflación y por el impacto del menor crecimiento. En ese sentido, el objetivo tanto de Impulso Perú y del programa Compunche Perú es recuperar y dinamizar la velocidad de crecimiento de la economía peruana con intervenciones puntuales que ayuden, uno, a repuntar el crecimiento económico, pero también a cerrar y acabar con esta tarea pendiente que en la actualidad está afectando a muchos peruanos. Entonces, en el plano local, una economía que se desacelera, que es sostenida básicamente por la resiliencia de los sectores no primarios, con un sector primario en recesión los 3 primeros trimestres del año y una rápida recuperación en el último trimestre. Lo más importante este año ha sido definitivamente la parte fiscal. O sea, algo que ha sido el principal baluarte de la economía peruana en el 2022 ha sido la sólida posición fiscal. Ustedes pueden ver, hemos terminado con niveles de déficit muy por debajo de los que prevíamos cuando hicimos el presupuesto, incluso muy por debajo de la actualización del presupuesto. Somos uno de los pocos países que
ya han anunciado cuál va a ser la trayectoria de las reglas fiscales. Esto es importante. La credibilidad de las políticas fiscales es uno de los pilares más importantes de la economía peruana y que han hecho que Perú se mantenga como el segundo país con la mejor calificación de la región y como uno de los países con el menor riesgo país de la región. Y una de las razones está también, ese orden fiscal se ha reflejado en los menores niveles de endeudamiento. Bajo déficit, bajo nivel de endeudamiento también nos da el espacio adicional para seguir impulsando medidas que, repito, nos permitan hacer que la economía recupere su velocidad de crecimiento. Y esto no lo dice solamente el MEF y el Banco Central, lo ha dicho Moody's, lo ha dicho el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos una sólida posición fiscal, no solo actual, sino hacia adelante hemos señalizado bien el horizonte. Y eso ha hecho que, a pesar de la volatilidad política, el Perú se mantenga como una economía con solidez macroeconómica. Yo creo que no hay ninguna economía en la actualidad que hubiera soportado la convulsión política que ha habido el Perú, manteniendo niveles de crecimiento y manteniendo en cuenta el orden en las cuentas fiscales. Entonces, a modo de resumen, cuando nosotros lanzamos el programa Impulso Perú, teníamos un enfoque preventivo. Veíamos que habían riesgos enormes de la economía internacional y había que reaccionar a tiempo. Gracias al apoyo de la Comisión de Presupuesto, gracias al apoyo de la Comisión de Economía, muchos de estos proyectos han podido ser aprobados y van a ser claves para la reactivación de la economía en el primer semestre. Casi el 90% de las medidas ya se han aprobado y una de las medidas más importantes, que era el programa crediticio Impulso Mi Perú, también, que va a ser clave para la reactivación de las MIPES, ha sido aprobado. Entonces, en lo que respecta a Impulso Perú, teníamos 3 ejes. Mejorar las condiciones para el gasto privado. Queríamos más inversión privada, más consumo, queríamos acelerar la inversión pública y trabajar en la recuperación de la confianza. Si quisiera hacer un balance este año, avanzamos mucho en el punto 2. En el punto 1 no llegamos a ver muchos cambios significativos precisamente porque las medidas más importantes se acaban de aprobar, entonces eso se va a ver entre el primer y segundo trimestre del siguiente año. Y la recuperación de la confianza definitivamente ha sido dañada por el intento de golpe de Estado y es lo que queremos revertir con las medidas de Compunche Perú, que, repito, es un plan de reactivación rápida, pero a pesar de ser un plan de reactivación rápida, es un plan que tiene algunas medidas que sí pueden hacer la diferencia, que sí pueden generar pequeños cambios estructurales. Entonces, cuando anunciamos Impulso Perú, veíamos una desaceleración con un mayor riesgo que venía del exterior, pero hubo un shock, creo que absolutamente inesperado, como les mencionaba, que ha generado y nos ha llevado justamente a plantear el programa Compunche Perú. El intento de golpe de Estado terminó... hay 2 efectos importantes del golpe de Estado. Uno, la conflictividad social que se generó a raíz de eso. Y 2, el impacto negativo en las expectativas, porque inmediatamente cuando pasó esto nos llamaron las calificadoras de riesgo y en el caso de Standard & Poor's decidieron cambiarnos la perspectiva, que era estable, a perspectiva negativa. Entonces, como objetivo de gestión para el siguiente año, el objetivo y el compromiso de este equipo que ustedes tienen aquí es el de trabajar para mantener la calificación crediticia de nuestro país y mantenerlo con perspectiva estable. Es un reto, pero el equipo que ven aquí es un equipo de grandes retos. Como ustedes saben, la conflictividad social generó efectos económicos importantes, efectos, diríamos, regionales y sectoriales. No afectó al transporte, afectó al turismo, al comercio, servicios, a la minería también, pero si recuerdan, al inicio de la presentación mencionaba que estos sectores, transporte, turismo, todavía no se han recuperado o no han llegado a sus niveles prepandémicos. Entonces, tras piedras, palos. Por eso es que muchas de las medidas que estamos tomando se orientan en estos sectores. Adicionalmente, el impacto en el agro también ha sido importante. Si le sumamos a esto el impacto en inflación, que también hubo, entonces tenemos un choque que para revertirlo requerimos de medidas urgentes, de rápida implementación, pero también de gran impacto, que es Compunche Perú. Y es innegable el impacto que ha habido en las expectativas, pero
Lo importante es que las expectativas, como decía Keynes, responden a espíritus animales. Entonces necesitan señales, los inversionistas necesitan ver que en medio de la tormenta hay claridad. Y eso es lo que queremos hacer con Punche Perú. No como una política solo del MEF, sino como una política que tiene la visión del MEF hacia dónde queremos llevar la economía, pero acompañada con medidas sectoriales que son finalmente los que van a terminar ejecutando muchas de estas políticas. Como pueden ver, los indicadores ya económicos, un indicador muy importante son las ventas de la SUNAT, mostraban una tendencia a la moderación. A noviembre, ¿no? El crecimiento real de las ventas por comprobante de pago electrónico, que hemos visto que tiene una muy buena correlación con el PBI, ha venido moderándose, y en diciembre, por primera vez después de mucho tiempo, empezó a caer. Cuando yo anuncié, esto estaba en 7%, ahora la caída está en 9%, estamos hablando de más o menos alrededor de 4.660 más o menos 6,6% menos en ventas que lo que teníamos el año pasado. Y esto que este indicador cada vez se va ampliando porque la cobertura de los comprobantes de pago electrónico van creciendo. Entonces, primera señal, economía que se venía desacelerando y un golpe adicional en diciembre. Como MEF hicimos una estimación, hemos revisado el cálculo y el impacto promedio, el costo en términos de actividad económica de PBI es alrededor de 1.000 billones. Esa es nuestra última estimación, con un promedio de 100 millones. Hay algunos días en donde la paralización tuvo un mayor impacto que en otros. Esto no considera el daño que ha habido en infraestructura y que justamente en parte de las intervenciones de Compunche Perú vamos a tratar de revertir. Entonces, a modo de resumen, en el panorama local, una economía que venía desacelerándose por factores básicamente externos y un shock adicional que aceleró esta tendencia a la baja. Adicionalmente, lo que respecta a precios, hemos visto también que hubo un impacto felizmente moderado de la inflación. Por ejemplo, el precio del tomate, el precio de la papa tuvieron un hipo, pero esto se ha ido corrigiendo conforme el abastecimiento también se fue normalizando. La inflación semanal, que así es como la seguimos, pasó de la primera semana de 8,1% a 8,3%, entonces ha habido un impacto, pero ha sido moderado. Entonces, a modo de resumen, estas son las condiciones bajo las cuales nosotros estamos lanzando este programa Compunche Perú. Compunche Perú tiene 3 objetivos centrales. Uno, reactivar la economía familiar, reactivar las MIPES también. Repito, es un programa que se va a integrar y se va a complementar con Impulso Perú. Buscamos la reactivación regional. Buscamos además la reactivación regional, que es importante. ¿Se escucha bien atrás? ¿Sí? Ya. Buscamos la reactivación regional porque hay regiones que se han visto afectadas. Hay regiones que dependen más del turismo que otras, entonces por eso que nuestras medidas también son focalizadas a nivel sectorial. Si yo quisiera resumir solamente en 2 frases Impulso o Compunche Perú, hablaría de 2 conceptos. 1, protección social. 2, impulso y destrave a las inversiones, como ha mencionado el Premier. Lo que queremos hacer es destrabar las inversiones. Este es un gobierno del diálogo, de la transparencia, de la meritocracia, y tenemos algunas medidas que van en línea con ese objetivo. ¿Está bien lo del micro? Sí, porque... ¿Se escucha? A ver, si me ayudan, por favor. Ministro, si no le doy un micro. Sí, mejor. Me parece, creo que se le ha... Se rotó. Sí, lo retiro y le doy este. Sí, bien. Entonces, si quisiéramos resumir Compunche Perú, tiene 2 elementos fundamentales, protección social e impulso al destrave. Acá voy a adelantarme. Este es el tamaño de Compunche Perú. Estamos hablando de una inversión de casi 6.000 millones de soles. Son 19 medidas normativas, muchas de ellas de rápida implementación, la mayoría de ellas de rápida implementación. Y muchas de estas medidas son inmediatas. De hecho, ya hemos aprobado algunas medidas y ya están teniendo efecto, como por ejemplo
la postergación y la reprogramación de algunos de los programas crediticios. Se ha anunciado también el bono y a lo largo de esta semana van a ir saliendo los dispositivos de Compunche Perú, de forma que los efectos de la economía, los efectos en la economía se puedan sentir entre 0 y 6 meses. Hay algunas medidas que van a tardar un poquito más, pero estamos hablando en 2 trimestres, que es, digamos, muy poco. En términos de impacto, lo que va a generar Compunche Perú es, estamos hablando de alrededor de 1,2 puntos en términos de crecimiento adicional en el primer semestre, más la creación de 130.000 puestos de trabajo. Compunche Perú, repito, apunta a generar mayor crecimiento, pero también ayudar al cierre de esta brecha todavía pendiente en la creación de trabajo. Entonces paso a continuación a describir las principales medidas de Compunche Perú. Repito, hay medidas que van a la vena de la economía familiar, hay medidas que van a la vena de las regiones, a la vena de los sectores. Y la primera es, estamos ampliando de forma excepcional pagos adicionales, un pago adicional a los programas Juntos, Pensión 65 y Contigo. Esto con el objetivo de dinamizar las economías familiares que se han visto afectadas a raíz de la inflación. Estamos hablando de un costo de 400 millones. Se van a incluir también otros grupos vulnerables como artesanos y grupos que se han ido identificando por otros sectores. En este caso estamos hablando de, en conjunto, más de casi 1,5 millones de beneficiarios. Estamos también fortaleciendo y modificando el programa de ollas comunes. No solamente estamos garantizando los recursos, sino mecanismos, estamos aprobando mecanismos rápidos que ayuden a su rápida implementación. En lo que respecta a la masificación del gas natural, estamos acelerando este programa también en coordinación con el MINEN. Se están asignando 491 millones de soles, lo que implicaría alrededor de más o menos 110.000 hogares adicionales que contarían con servicio de gas natural en sus viviendas. Esas son, repito, medidas que se van a ver reflejadas entre 0 y 6 meses. Adicionalmente, en lo que respecta al segundo eje, lo que es reactivación regional, por primera vez, yo diría en la historia, al menos que tenga conocimiento, va a haber un despliegue a nivel nacional de un equipo de 75 personas. ¿Cuál es el problema que tememos y que queremos enfrentar con Compunche Perú el próximo año? Uno, es que usualmente en el primer trimestre, en el primer año de gestión, el porcentaje de ejecución del gasto colapsa. O sea, si uno, por ejemplo, compara, uno hace un ejercicio sencillo, el 100% se da a lo largo del año, entonces al menos en cada trimestre deberías ejecutar el 25% de tu presupuesto. ¿Qué pasa en el primer año de gestión? Lo máximo que hemos visto en los últimos 4 periodos donde ha habido cambios en gobiernos locales y regionales ha sido una ejecución del 10%, o sea, muy por debajo del 25%. Entonces, estamos desplegando este equipo de 75 personas que van a ir y van a apoyar a los gobiernos locales y gobiernos regionales para que puedan ejecutar sus presupuestos. La meta que nos hemos puesto en Compunche Perú es que en el primer trimestre al menos el 20% del presupuesto esté ejecutado. Eso creo que es algo importante. Compunche Perú no solamente busca inyectarle recursos adicionales a la economía, sino los recursos que ya se encuentran, usar adecuadamente los recursos que ya se encuentran presupuestados. Un segundo tema que nos parece importante, y lo ha dicho el Premier, lo ha dicho la Presidenta, es el impulsar la meritocracia. La meritocracia premia al talento, la meritocracia premia al esfuerzo. Y lo que hemos visto es que en muchas instituciones no ha habido meritocracia. Entonces, el objetivo de este gobierno es restaurar la meritocracia al gobierno nacional, pero también generar incentivos para que haya una meritocracia en el gobierno regional. Por eso estamos dentro de Compunche Perú y con la finalidad de garantizar una adecuada ejecución de los recursos, estamos brindando financiamiento para que las regiones y los gobiernos locales priorizados puedan contar con gerentes públicos en el marco de Servir, para que gerentes municipales que cumplan los requisitos de Servir puedan pasar a este régimen que tiene una serie de ventajas. Una de las razones por las cuales las regiones atraen poco talento es porque no son atractivas en términos económicos. Y eso es lo que queremos hacer.
En la transición también vamos a dotar de recursos para que temporalmente se puedan disponer de profesionales que ayuden a atender temas importantes como la ejecución de proyectos en agricultura, salud, educación, de forma que la prestación de servicios no se vea interrumpida ni afectada por el cambio de gobierno. Estamos hablando de cerca de potencialmente 2.000 nuevos gerentes públicos en el marco de Servir y un equipo de 175 profesionales que acompañarían a las municipalidades en estas tareas, que se sumarían al equipo itinerante de 75 personas que va a lanzar el MEF. Es una medida que consideramos necesaria. Las regiones necesitan un impulso, un fortalecimiento institucional, y la mejor forma es de dotar de capital humano. Pero no solamente dotarlos de capital humano, sino también para la renovación de estos gerentes vamos a poner indicadores. Somos respetuosos de la independencia de los gobiernos regionales, pero este es un incentivo. Si hay gobiernos regionales que realmente quieren hacer las cosas diferentes, esta es una muy buena oportunidad. Estamos hablando de un costo de alrededor de 100 millones, pero que vale la pena porque puede cambiar realmente la manera como se gestionan los gobiernos regionales. Con el objetivo de impulsar la reactivación rápida, algo que lo anuncié la semana pasada con el Premier, es que este plan tenía por objetivo la reactivación rápida de la economía. Por eso estamos dando financiamiento a 474 IORs, que son inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición, con un costo de 731 millones, enfocados en diferentes sectores y focalizados principalmente en aquellas regiones que han sufrido los mayores impactos a raíz de la conflictividad social. Esto va a reactivar rápidamente las regiones porque muchas de estas IORs ya están listas para ser ejecutadas, solamente necesitaban presupuesto y esto es lo que estamos haciendo. Entonces, estas inversiones de optimización son súper reactivadoras porque ya están listas y no requieren de estudios adicionales, es básicamente simplemente recursos y empezar a trabajar. En la misma línea estamos fortaleciendo, además de los recursos que hemos dado en el presupuesto este año, estamos dándole financiamiento adicional por 1.000 millones a proyectos de inversión pública que tenían expedientes listos, pero que no pudieron ser considerados en el presupuesto porque no habían recursos adicionales. Repito, el programa Compulche Perú se va a financiar de dos fuentes. Uno, ingresos adicionales, que estamos previendo una mejora en la recaudación, y dos, los saldos no ejecutados este año. Estos dos elementos van a financiar. Acá estamos hablando de 1.000 millones, esto también va a ser clave en la reactivación de las regiones porque, repito, son obras que estaban listas para ser ejecutadas y desafortunadamente no tenían presupuesto. Un tema que creo que nos preocupa a todos, en particular al MEF, a la Contraloría y creo que a la población en general, es el gran problema de las obras paralizadas. En la actualidad hay 2.624 obras paralizadas, estamos hablando de más de 20.000 millones de soles en infraestructura que no se utiliza, que está parada. Entonces lo que queremos es, como lo ha señalado el Premier, como lo ha señalado la Presidenta, dar un shock de destrabe de las obras paralizadas. Y el primer paso para destrabar las obras paralizadas es hacer un diagnóstico, un informe situacional, en qué estado se encuentran estas obras, asimismo como, para darle continuidad, elaborar el expediente de saldo de obra. Entonces estamos asignando 300 millones de soles para reactivar estas obras paralizadas y que estos recursos ociosos, parados, se reflejen en algunos meses en acciones específicas y en la creación de servicios públicos a favor de los ciudadanos. Otro punto importante para seguir dinamizando las economías regionales es el Fondo de Inversión para el Desarrollo Territorial, o el FIT. Este fondo ya tiene 307 millones de soles para este año. Es un fondo que busca darle recursos a aquellas regiones, a aquellas localidades más necesitadas, más vulnerables, localidades que están en zonas de frontera, localidades que tienen poca capacidad para ejecutar recursos, para elaborar proyectos. Lo que estamos haciendo es incrementando en 194 millones los recursos a este fondo, pero no para que sean para generar un nuevo concurso que tarde tiempo, sino aquellos proyectos que se elaboraron el año pasado y lamentablemente
se quedaron fuera porque no tenían los recursos, ahora van a ser financiados automáticamente y esto a partir de enero, febrero, marzo vamos a empezar rápidamente con la ejecución. Entonces, en lo que respecta a inversión pública, Compunche Perú tiene un impacto importante. Lo he dicho yo, lo han dicho diferentes gestiones que han pasado por el MEF. Uno de los principales motores del crecimiento es la inversión privada. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es darle un impulso adicional. Sobre los cambios normativos que hicimos en el 2022, estamos haciendo un cambio adicional que es básicamente simplificar el problema de la capacidad presupuestal. Lamentablemente, la manera en la forma como hemos estado haciendo APPs en el Perú, hemos incluido un procedimiento que es ver si un proyecto tiene presupuesto o no, pero en etapas muy tempranas. Pero ese no es el problema. El problema central es que el hacer el análisis de capacidad presupuestal puede demorar entre 7 y 21 meses más. Entonces, esto lo que hace es terminar aletargando y haciendo más largo el proceso de adjudicación de APPs. Lo que estamos haciendo es simplificando esos procesos de forma que el análisis de capacidad presupuestal se pueda dar cuando ya hay una mejor idea del proyecto, en una fase de estructuración. Esto sin duda va a ayudar a mover inversión. Si hubiéramos tenido esta medida antes, por ejemplo, hubiéramos definitivamente tenido muchos más hospitales, muchos más proyectos de infraestructura que hubieran podido avanzar más. Queremos dar también la señal por el lado de este programa Compunche de que hay una apuesta por la inversión privada. Hace poco publicamos el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad Sostenible. Entonces, lo que estamos haciendo en este programa Compunche es asignarle recursos adicionales a 2 proyectos emblemáticos para que puedan empezar los estudios y puedan ser claves para una mayor productividad en los siguientes años. Este año va a haber un grueso importante de obras de infraestructura que van a ser entregadas a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales y que requieren de financiamiento. Estamos considerando también alrededor de, parece que 400 millones para operación y mantenimiento. Este también es un gasto que ayuda a la reactivación de la economía. No debemos dejar de lado los sectores que mueven la aguja. Uno de esos es la inversión minera. También estamos coordinando con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Ambiente, con las OPDs, medidas para acelerar la ejecución de la inversión privada en minería. Algo que es importante señalar es que en el contexto actual no es que no haya inversión. A veces nos confundimos. O sea, sí hay inversión. El problema es que esa inversión a veces tarda en desarrollarse, en avanzar por una serie de pasos, por una serie de requerimientos, porque a veces los organismos públicos no cumplimos con los plazos. Entonces, lo que queremos hacer también dentro de este proceso de destrave es un shock a las inversiones a través de la aceleración de la ejecución de muchos de estos proyectos en coordinación y respetando tanto los estándares ambientales como de respeto a las comunidades. Como ustedes saben, una de las grandes aspiraciones de muchos peruanos es tener su vivienda, tener la casa propia. En el Perú, tener una casa completa puede tardar hasta 25 años. Entonces, lo que estamos haciendo es asignando 200 millones de soles más para el bono familiar habitacional en aquellas regiones vulnerables y afectadas por la conflictividad social. ¿Con el objetivo de qué? De generar una mayor inversión en construcción. Esto definitivamente va a dinamizar. El año pasado ya en el presupuesto habíamos tomado una decisión histórica, que era duplicar el presupuesto para el bono familiar habitacional de 500 millones de soles a 1.000 millones de soles. Lo que estamos haciendo es sobre esos 1.000 millones de soles asignarle 200 millones de soles más para que vayan a las regiones a reactivar y sigan cumpliendo el sueño de muchos de tener su casa propia con el apoyo del Estado. Otro tema que nos parece central es reactivar de una buena vez proyectos que van a tener un impacto enorme en las regiones y en la competitividad del país. Por eso nos hemos puesto como meta con el Ministerio, con el Midagri, poder destrabar tanto Chavimochi como Majes Siguas, al menos en el primer semestre. Ya han habido pasos importantes, entonces lo que queremos es definir la hoja de ruta. Ya tenemos una propuesta como MEF, ya la hemos socializado con Midagri, y lo que queremos es que estos proyectos importantes se reactiven y puedan estar
generando valor, expandiendo la frontera agrícola del país. Como ya lo había mencionado al inicio, este es un programa de rápida ejecución, tan rápido que incluso antes de su lanzamiento ya hemos ido aprobando algunas medidas, como por ejemplo la ampliación de la vigencia y plazo de las reprogramaciones tanto de Reactiva Perú, del FAE Texto, del FAE Texco, del FAE Turismo. El 22 de diciembre salió también un oficio de la Superintendencia de Banca y Seguros para darle facilidades para la reprogramación a las instituciones financieras que no son parte de estos programas. Entonces estamos avanzando en este proceso. Muchas de las MIPES se han visto afectadas porque, como han visto los datos de diciembre, este año la campaña no ha sido como la del año pasado. Ha sido una peor campaña. Muchos han sufrido pérdidas y lo que más necesitan en este momento es liquidez. Y por esa razón, y de manera extraordinaria, esta es una medida temporal, no nos gusta hacerlo en el mes, pero consideramos que las circunstancias lo ameritan y estamos liberando temporalmente las cuentas de detracción. Estas son cuentas que están en el Banco de la Nación y que se utilizan para el pago de impuestos, pero creemos que en este momento las firmas, las MIPES, las empresas pueden utilizar estas cuentas de detracción para atender algunos pagos de planilla, deudas pendientes. Y bueno, ya en su momento puedan pagar los impuestos conforme la actividad económica se recupere. Por eso estamos considerando posponer hasta 2 meses en algunas zonas el pago de impuestos con la finalidad de que las empresas afectadas por esta conflictividad social. Hay 2 efectos, no solamente es la conflictividad social, sino el intento de golpe de Estado también ha sido un factor que ha mellado y afectado las expectativas. Otra medida adicional, pensando en la reactivación sectorial, es el impulso a la agricultura. Un gran componente de Compunche Perú es este impulso a la agricultura. ¿Por qué? Estamos dándole recursos para la inversión en el sistema de infraestructura. Estamos fortaleciendo agroideas, que justamente son ideas innovadoras en el sector de agricultura, el fortalecimiento de SENASA. Estamos dándole, después de mucho tiempo, un impulso adicional a la inversión y al destrave de proyectos de irrigación. Estamos hablando de 1.100 millones que van a la reactivación y van a generar un incremento de la productividad en el sector agricultura. Como saben y como han visto al inicio de la presentación, uno de los sectores más afectados ha sido el sector turismo. En ese sentido, debemos ser bastante agresivos en sacar medidas que ayuden a reactivar este sector con tanto potencial. Y por esa razón, estamos dándole un impulso y recursos a la inversión y el destrave en proyectos de aeropuertos regionales. Hay muchos aeropuertos. A modo de ejemplo, el aeropuerto de Cusco, nuestro mayor destino turístico, tiene una serie de carencias en términos de infraestructura. Entonces, lo que queremos es darle un impulso, mejorar los aeropuertos regionales, que al final es la ruta en la que se mueven los turistas. Necesitamos reponer también los equipos el equipamiento frente a contingencias. Debido a los conflictos, a las protestas, mucho de este equipamiento que teníamos de contingencia ha ido a justamente la recuperación de los aeropuertos. Entonces, lo que queremos es tener estos equipos de contingencia listos. Ya estamos terminando casi. Asimismo, inversiones en el mejoramiento de pistas de aterrizaje, calles de rodaje, mejoras en la seguridad, inversiones en circuitos turísticos, fortalecimiento de migraciones, devolución del IGB de los bienes adquiridos en turismo. Este es el paquete en favor del turismo, o uno de los paquetes en favor del turismo más importantes que se han dado en los últimos años y que, repito, tiene por objetivo la recuperación rápida de este sector tan afectado. No queremos esperar a que pasen 3, 4, 5 años a que el sector o a que el Perú nuevamente vuelva a tener 4 millones de turistas. Debemos aspirar a más. Si nos comparamos con el resto de la región, el Perú tiene un enorme potencial, no solamente por su riqueza cultural, su riqueza culinaria, sino por toda la riqueza, incluso en términos de recursos naturales. Lo que queremos es recuperar este sector, y ya cuando anunciemos en su momento el plan de competitividad y productividad, dar medidas más estructurales que ayuden a que estos sectores continúen dinamizándose. Ya para terminar, y como parte del impulso al sector agrario y a la demanda, se aprobó el bono agrario, pero también se aprobó un incremento del aguinaldo a los funcionarios públicos, de 200 soles para todos y
300 soles para aquellos que ganen menos de 2.000 soles, con el objetivo de seguir dándole un impulso a la demanda. Como vieron, hemos continuado en la reprogramación. Y como les decía, este es un plan vivo, este es un plan que va a ir alimentándose, que se va a ir, ustedes van a ver probablemente decretos de urgencia, resoluciones que van a salir en esta semana, en la siguiente, pero lo que buscamos con esto es seguir avanzando en la recuperación rápida de nuestra economía y siempre detrás de esto pensando en los objetivos centrales del MEF, ¿no? Generar crecimiento sostenido, ir más allá del ciclo y pensar en la tendencia hacia donde queremos avanzar, impulsar el crecimiento potencial, reducir las brechas estructurales que son importantes. Este programa tiene elementos que van a ayudar a cerrar las brechas estructurales en la región. Ya en su momento los sectores les darán detalles, pero hay puentes, hay carreteras, accesos que se están considerando también como parte del programa, y pensando en el crecimiento a largo plazo y la posibilidad de la economía peruana tenga un crecimiento sostenible, como siempre, vamos a seguir pensando y anunciando medidas que ayuden a fortalecer la competitividad y la productividad de la economía peruana. Gracias, he tratado de ir un poco rápido, pero en síntesis esto es con Punche Perú. La idea es eso, meterle punche a la recuperación. Los peruanos tenemos punche, este gabinete tiene punche, y no vamos a descansar, como he dicho, hasta dejar que la economía peruana crezca al menos en 4%. Es un reto grande, pero repito, este es un equipo de retos, es un gabinete de retos y hacia ahí apuntamos. Gracias.